En tiempos antiguos, viví una experiencia que transformó mi vida para siempre. Me llamo Jonás, hijo de Amitai, y recibí un mandato divino de Dios. Jonás, necesito que vayas a la gran ciudad de Nínive y adviertas a su gente que deben arrepentirse de sus malos caminos. Señor, me escucharán. Nínive es conocida por su maldad. Necesitan una oportunidad para redimirse. Confío en ti para entregar este mensaje. Por mi terquedad, decidí evitar ese llamado. En lugar de obedecer, permití que el miedo y la incertidumbre me dominaran, optando por huir de la presencia de Dios. Desembarqué en Jope, y al encontrar un barco con destino a Tarsis, pagué mi pasaje para alejarme lo máximo posible de Dios. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Desató un viento feroz en el mar, provocando una tormenta que sacudió los cimientos del barco. La tormenta es sobrenatural. Alguien aquí ha desafiado a los dioses. Mientras los marineros invocaban a sus dioses y lanzaban mercancías al mar para aliviar el peso, yo, sumido en la desesperación, me refugié en el interior del barco y me dormí. El capitán, desconcertado por mi aparente indiferencia ante el caos circundante, me instó a despertar y clamar a mi Dios por compasión, y así lo hice. Los marineros, desesperados por entender la causa de la tormenta, echaron suertes, y la suerte cayó sobre mí. Al revelar mi identidad como hebreo y confesar mi temor a Dios, los hombres a bordo se quedaron extremadamente temerosos ante la creciente furia del mar. Sugerí que me agarraran y me lanzaran al océano para calmar la tormenta, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron hacer que la embarcación regresara a tierra firme. En un acto de rendición, clamaron a Dios y optaron por lanzarme al mar. Instantáneamente, la tormenta se calmó, pero mi viaje no terminó en las aguas turbulentas. Dios, en su sabiduría, había preparado un gran pez para tragarme. Pasé 3 días y 3 noches en la oscuridad del vientre del pez, un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Fue allí, en lo más profundo de la adversidad, donde reconocí mi desobediencia y busqué la misericordia. El Dios que me había llamado de esta manera, mi existencia se debatió entre las olas de la desobediencia, la tormenta provocada por mis elecciones y la redención que encontré en la oscuridad del vientre del pez. Mi relato sirve como un recordatorio de la importancia de obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando el camino se presenta oscuro y tempestuoso. Desde las profundidades del mar, dentro del vientre del pez que se convirtió en mi morada temporal, elevé mi voz en oración a mi Dios. En medio de la angustia, invoqué su nombre y experimenté la gracia de ser escuchado. Clamé desde lo más profundo de la oscuridad, desde el seno del pez, y su respuesta resonó en mí. Me lanzaste a lo profundo entre las aguas tumultuosas, y la corriente me envolvió, permitiendo que todas tus olas y tus vagas pasaran sobre mí como un torbellino de pruebas. En la profundidad de mi desesperación, reconocí que me consideraba rechazado ante tus ojos, pero aún así mi esperanza se aferraba a la certeza de contemplar tu santo templo. Las aguas me llevaron hasta lo más profundo de mi ser, el abismo me rodeó, y el alga se enredó en mi cabeza como un recordatorio de mi fragilidad. Descendí a los fundamentos de los montes, y la tierra cerró sus puertas sobre mí de forma inexorable. Sin embargo, en medio de la oscuridad abismal, tu mano soberana extrayó mi vida de la tumba. Oh Jehová mi Dios, cuando mi alma desfallecía, se elevó a ti en tu santo templo. Tú encuentras a aquellos que siguen vanidades ilusorias y abandonan tu misericordia. Yo, en mi agradecimiento, te ofreceré sacrificios y cumpliré lo prometido, porque la salvación viene de Jehová. Y así, Dios dio la orden al pez, que obedientemente me vomitó en tierra, llevándome de las profundidades a la luz renovadora de un nuevo día. Entonces vino el Señor Dios a mi presencia, y por segunda vez me dijo: Mi siervo Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pues traigo buenas nuevas para ese pueblo. Deben arrepentirse de sus malos caminos. Fue un mandato divino, y esta vez decidí obedecer sin dudar. Nínive, una vasta metrópolis que requeriría 3 días para atravesarla completamente, se erigía ante mí como el escenario de mi misión. Vagabundeé por las calles de la ciudad, guiado por la dirección de Dios, y proclamé el mensaje durante 40 días. Nínive será aniquilada. Mi voz resonó por los callejones, y la noticia se esparció rápidamente entre los habitantes.
Entonces, algo sorprendente ocurrió. Los hombres de Nínive creyeron en Dios, desde el mayor hasta el menor. Se sumergieron en un profundo arrepentimiento. Declararon un ayuno, se vistieron de luto. Hasta el rey de Nínive no quedó inmune al impacto del mensaje divino. Al recibir la noticia, abandonó su trono, se despojó de sus vestiduras reales y se cubrió de luto, sentándose sobre cenizas en un gesto de humildad. Emitió un edicto que resonó por toda la ciudad, ordenando que tanto hombres como animales se vistieran de luto, ayunaran y clamaran a Dios con fervor. El rey instó a todos a abandonar sus malos caminos y a dejar la violencia que tenían en sus manos. En medio de la oración colectiva surgió una incertidumbre. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se arrepentirá, desistiendo de su ira para que no perezcamos? Dios, al contemplar la sinceridad de sus corazones y el cambio en sus acciones, se conmovió. Se arrepintió del mal que había anunciado. La historia de Nínive es un testimonio de la capacidad de arrepentimiento y transformación, así como de la bondad de Dios, que, al presenciar la conversión sincera de sus hijos, decide alejar la calamidad anunciada. Después de observar la reacción de los habitantes de Nínive y la alegría que llenó sus corazones, al recibir la misericordia de Dios, algo dentro de mí se retorció. La comprensión de la inmensidad de la gracia divina no generó regocijo en mí, sino que me hundió en la amargura y el rencor. Y en mi alma y mi corazón fue inundado de descontento. En medio de mi aflicción, decidí dirigir una oración a Dios. Ahora, oh mi Dios, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis. Ya sabía que tú, Jehová, eres un Dios clemente y misericordioso, lento para enojarse y de gran misericordia. Con la sinceridad de mi pesar, llegué a solicitar que me quitaras la vida, considerando que prefería la muerte a la vida. En medio de mis contradicciones, la respuesta divina no tardó en llegar. Jehová, en su infinita paciencia, me interrogó: ¿está bien que te enojes tanto? Sin embargo, mi descontento persistió, y me alejé de la ciudad para acampar al este, observando desde una cabaña el destino de Nínive. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría, hizo crecer una calabaza sobre mí, para darme sombra y alivio de mi malestar. Mi corazón se alegró con este pequeño consuelo, pero, al amanecer del día siguiente, la calabaza sufrió el ataque de una larva y se marchitó. Un fuerte viento solano, preparado por Dios, me golpeó con fuerza, y el sol abrasador me hizo desfallecer en mi angustia y desesperación. Ansiaba por la muerte. Fue entonces cuando Jehová me confrontó de nuevo, cuestionando mi ira por la efímera calabaza que ni cultivé ni hice crecer. En un contraste claro, señaló la falta de compasión que mostré hacia Nínive, la gran ciudad, donde más de 120,000 personas, incapaces de discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, junto con numerosos animales, podrían perecer si no se arrepentían. La lección fue clara. La misericordia divina trasciende nuestros caprichos y preferencias. ¿No deberíamos entonces comprender la inmensidad de la compasión de Dios hacia sus hijos? Querido compañero de viaje, mi experiencia ha sido un profundo recordatorio de la misericordia divina. Al intentar evitar el llamado de Dios, me encontré en la oscuridad del vientre del pez, donde la desesperanza se transformó en reflexión. El rey instó a todos a abandonar sus malos caminos y a dejar la violencia que tenían en sus manos. En medio de la oración colectiva, surgió una incertidumbre. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se arrepentirá, desistiendo de su ira para que no perezcamos? Dios, al contemplar la sinceridad de sus corazones y el cambio en sus acciones, se conmovió. Si te gustó esta historia, suscríbete para continuar escuchando las impactantes historias que nos ofrece la Biblia. Dale un like, activa las notificaciones y comparte este video para que más personas puedan aceptar la oportunidad de la misericordia divina que se nos ofrece.